nada, estos videitos por lo menos introducen algunas de las ideas principales de Baudrillard y lo vamos a ver a medida que avancemos en la presentación. En 1945, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, ubicando en el centro de la reflexión filosófica la categoría de la mujer. La afamada frase de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, establece una distinción que será fundamental para el feminismo, como movimiento filosófico-político que buscaría superar la relación de subordinación de la mujer respecto del hombre. Para Beauvoir, el sexo es una característica natural ineludible, que las sociedades interpretan de modos diversos, jerarquizándolo y asignándoles diferentes significados. El género se inscribe en, o mejor dentro de, los cuerpos que fungen como pasividad precultural pronta a recibir los significados culturales. Esta postura construccionista de Beauvoir representa una ruptura radical con la concepción esencialista según la cual el sexo es un dato puro de la naturaleza y políticamente neutro, a la vez que establece una dicotomía entre naturaleza y cultura en términos de la sexualidad. La estrategia política de la corriente feminista que le sigue el construccionismo de Beauvoir descansa sobre la suposición de que la ubicación de los sujetos en el eje que diferencia a los hombres de las mujeres es puramente contingente e histórica. Siguiendo la tradición filosófica dualista, Beauvoir asume una concepción cartesiana del sujeto y considera que el género es asumido por un cogito indiferenciado que posee las cualidades universales del pensamiento racional y de la deliberación moral. La subordinación de la mujer es un hecho contingente y no esencial a su constitución. En principio, el sujeto, el cogito, podría asumir cualquier otra especificación genérica. Por tanto, la tarea del feminismo humanista sería superar la diferenciación cultural de los cuerpos sexuados en jerarquías de género, librando al cogito de los obstáculos que permiten la expresión de su universalidad. La crítica de Nietzsche a la metafísica de la sustancia, formulada en la genealogía de la moral, serviría de base para el cuestionamiento de la integridad ontológica del sujeto y su anterioridad a la cultura. La tradición filosófica cartesiana establece una radical distinción entre la res cogitans y la res extensa, y supone que la mente goza de libertad respecto del cuerpo. La mente sirve como un núcleo sustancial al que puede reducirse todos los aspectos de la persona. La coherencia y correspondencia de dicho núcleo consigo mismo es la identidad. La crítica de la metafísica de la sustancia pone en cuestionamiento dicha concepción sustancial del sujeto. En la teoría feminista, este dualismo se traduce en la concepción del género como una característica constituyente de la interioridad. En Vigilar y Castigar e Historia de la Sexualidad, Foucault critica la noción de interioridad a partir de una nueva concepción del poder. El modelo estratégico o productivo no concibe el poder en términos estrictamente negativos o restrictivos. El modelo tradicional o jurídico había concebido el poder como una relación asimétrica entre dos sujetos íntegros que preceden su establecimiento. Para Foucault, las relaciones de poder constituyen o producen los sujetos que las establecen. Los sujetos son más bien efectos y no causas de las relaciones de poder. La noción de interioridad es explicada por Foucault a través de la metáfora del poder pastoral. A diferencia del poder monárquico o imperial que se ejerce sobre determinado territorio delimitado geográficamente, el poder pastoral se ejerce sobre individuos, aun a pesar de su movilidad geográfica. Precisamente porque se ejerce sobre el individuo, el poder pastoral exige la comprensión de su vida interior. La confesión es el mecanismo que establece el poder pastoral para vigilar la interioridad del sujeto. Al respecto menciona Foucault en Sexualidad y Poder. El conocimiento de la interioridad de los individuos es una exigencia absoluta para el ejercicio de la acción pastoral cristiana. Foucault afirma que la confesión no es solo el proceso por el que se revela la vida interior del individuo, sino que es también el proceso de producción de esta verdad interna. No se puede hablar de una verdad interior previa a la confesión, es decir, al momento de introspección y autorreflexión. Esto significa que el poder pastoral es individualizador en la medida en que, primero, se aplica a cada sujeto de manera particular y, segundo, por el proceso de confesión produce la verdad de los mismos sujetos. Esta relación entre el sujeto y el poder es indisoluble, porque los sujetos se constituyen precisamente por las exigencias del poder. El análisis estratégico de Foucault lo lleva a distanciarse también de la concepción del cuerpo como materialidad que precede a la significación cultural. El cuerpo, la carne,
sirve como dispositivo del poder pastoral para constatar su eficacia. A través de la vigilancia de la carne, de los deseos sexuales, se hace posible la emergencia de la interioridad. La conciencia es el ejercicio por el cual el sujeto debe descubrir, desvelar y velar sus propios deseos. Al respecto menciona Foucault, la técnica de interiorización, la toma de conciencia, la técnica de vigilancia de uno mismo por sí mismo, con relación a sus debilidades, con su cuerpo, con su sexualidad, con su carne, me parece que es la aportación fundamental del cristianismo en relación con la historia de la sexualidad. Foucault afirma que la sexualidad ha permanecido indistintamente como lo esencialmente humano, lo esencial al sujeto. No es la conciencia ni la racionalidad lo que determina quiénes se constituyen en sujetos humanos, sino más bien su sexualidad. Y lo cito, el hombre occidental siempre ha considerado que la cosa esencial en su vida es su sexualidad. La sexualidad se convierte en una categoría metafísica por la que los seres humanos vienen efectivamente a ser. Esta nueva concepción de la relación entre el cuerpo y el poder lleva a Foucault a rechazar el esquema tradicional de la sexualidad en Occidente. Según este esquema, el que Foucault denomina hipótesis represiva, existía en la antigüedad clásica una sexualidad que se expresaba libremente, pero que fue reprimida con el advenimiento de la cristiandad. A partir de entonces se sometió la sexualidad al desconocimiento y al silencio. Sin embargo, Foucault contrasta esta hipótesis con la sobreproducción cultural que se impone a finales del siglo XIX del conocimiento científico sobre la sexualidad. Y lo cito. Podríamos decir que a finales del siglo XIX se produce en las sociedades occidentales un doble fenómeno muy importante. Por una parte, un fenómeno general, pero solo localizable en los individuos, que consiste en el desconocimiento por parte del sujeto de su propio deseo. Y al mismo tiempo, al contrario, un fenómeno de sobresaber cultural, social, científico y teórico sobre la sexualidad. En realidad, para Foucault la sexualidad es una construcción cultural producto de determinados balances de poder. En teoría queer, reflexiones sobre sexualidad e identidad, David Córdoba denomina este movimiento como giro Foucaultiano. El giro se logra a través de la radicalización del argumento construccionista planteado anteriormente por Beauvoir. El dispositivo sexual es para Foucault el mecanismo por el cual la cultura occidental asume un discurso científico sobre la sexualidad y a través de la interiorización de los placeres y las prácticas sexuales produce una interioridad que instaura la sexualidad como principio natural. Sin embargo, para Foucault la sexualidad no es un hecho natural, sino una determinación históricamente específica de las relaciones de poder y los contenidos que le corresponden a dicha categoría. Por su parte, en el pensamiento homosexual, Maurice Wittig cuestiona la neutralidad política de la categoría del sexo. Wittig comparte con Beauvoir la concepción humanista del sujeto, pero rechaza que el sexo sea una categoría natural y políticamente neutra. Para Wittig, la diferenciación sexual obedece a la necesidad de la economía libidinal de la heterosexualidad. La distinción de los cuerpos sexuados en macho y hembra supone la normalización del deseo para fines reproductivos. Wittig llama a este mecanismo de orientación del deseo régimen de heterosexualidad obligatoria. Este sistema de heterosexualidad obligatoria establece una relación causal entre el sexo, el género y el deseo. En el modelo de Beauvoir, entre el sexo y el género no existía una relación causal, puesto que al menos en principio no es necesario ser de un sexo específico para adoptar al determinado género. En el modelo de Wittig, la imposición de la norma heterosexual exige la división binaria de los géneros, que se consolida por medio de la correspondencia con el sexo natural. Por tanto, desaparece la distancia que existía entre el sexo y el género. El sistema de heterosexualidad compulsoria opera de modo que impone sus categorías discursivas sobre el campo histórico-social. El poder que le atribuye Wittig a la norma heterosexual es inexorable. Por tanto, los significados que el sistema admite están restringidos. La homosexualidad solo puede ser explicada en términos de exterioridad, de ruptura radical y de dicotomía inseparable con respecto a los significados del sistema heterosexista. Por tanto, para Wittig las lesbianas no son mujeres, sino el exterior absoluto de la distinción entre hombres y mujeres. El mecanismo para enfrentarse a dicho sistema es necesariamente exterior. La visión humanista de Wittig se refleja en su concepción de una posición de sujeto universal de la que han sido excluidos sujetos marginales, en este caso los homosexuales. Entonces, de igual modo que el modelo de Beauvoir plantea, la superación del sistema de diferenciación deberá liberar al sujeto para que se exprese en su universalidad.
En 1990, Judith Butler publica Gender Trouble. En dicha obra, Butler entablará un diálogo crítico con la teoría feminista francesa, especialmente con Simone de Beauvoir y Monique Wittig, integrando los elementos de la genealogía de Foucault. La pregunta que subyace a Gender Trouble es si existe un sujeto estable del feminismo. El proyecto político del feminismo humanista descansa sobre la idea de que existe una base universal del feminismo, un sujeto o un cogito que espera la liberación de la relación de dominación con respecto del hombre. Esta base universal del feminismo exige que los sujetos femeninos sean capaces de identificarse, de asumir una identidad por medio de la cual se desarrollen vínculos de solidaridad que permita su eventual liberación. Sin embargo, Butler argumenta que la constitución de los sujetos políticos debe ser interrogada, puesto que todos los sujetos se constituyen por medio de mecanismos de exclusión. A propósito, se pregunta Butler, ¿hasta qué punto la identidad es un ideal normativo más que una característica de la experiencia? Para Butler, la identidad, entendida como la coherencia de un núcleo sustantivo, no describe ninguna realidad constitutiva del sujeto, sino que es socialmente instituida por las normas que distinguen sujetos legítimos de los marginales. La crítica de Foucault a la interioridad sirve de punto de partida para la crítica de Butler al imperativo de la identidad. La política de la identidad descansa sobre la idea de que existe un agente tras la actuación política. Según este modelo, la acción política exige un sujeto estable y previo a la relación de dominación, que sea agente de transformación al identificarse con otros sujetos en la misma posición. Este modelo liberacionista no toma en cuenta, sin embargo, la indisoluble vinculación del sujeto al poder. El racionamiento fundacionista de la política de identidad presupone que ésta debe anteceder a la elaboración de los intereses políticos y la consiguiente acción política. Para Butler, como para Foucault, la identidad es más bien un efecto del orden de inteligibilidad. En tanto que el sujeto sexual es culturalmente construido, no puede hacerse referencia a un sujeto que ha perdido su libertad. Por el contrario, el sujeto político es posible únicamente dentro del marco de las relaciones de poder y no existe fuera de estas. Por tanto, no existe una base universal identitaria del feminismo. La mujer no es una categoría unívoca y estable. El cuestionamiento de la integridad ontológica del sujeto produce en Butler, al igual que en Wittig, el rechazo de la concepción del género como el modelo expresivo del sexo. El sexo, que había servido de justificación a la interiorización del género, muestra su carácter construido una vez se cuestiona dicha interioridad. Muy por el contrario, la ficción de la interioridad obedece a un régimen de orientación del deseo. Para Butler, el sexo no es una facticidad natural, sino que es un efecto de la división que establece socialmente entre los géneros. Es decir, el sexo no es un núcleo natural que se expresa culturalmente a través del género sobre el que rige el deseo y las prácticas sexuales, sino que tanto el género como el sexo son productos discursivos del régimen heterosexual normativo. El género no es la inscripción significativa que recibe un cuerpo previo al significado, sino que este género designa los mecanismos por los que los sexos mismos se establecen y los cuerpos entran al campo de inteligibilidad. De este modo no es la diferencia entre los géneros la que determina el orden de los deseos, sino que el imperativo sobre el deseo instaura la jerarquía de género. La matriz heterosexual es el orden heteronormativo que establece la relación causal entre el deseo, el género y el sexo. Butler interpreta esta matriz como ley discursiva que organiza el campo de inteligibilidad, es decir, que produce sujetos inteligibles. En otras palabras, el papel productivo de la norma cultural heterosexual consiste en delimitar los parámetros de la viabilidad de los sujetos. Donde la hipótesis represiva proponía que las pulsiones sexuales primitivas eran los elementos fundacionales de los sujetos, la ley discursiva acentúa el carácter relacional de la norma productora del campo de inteligibilidad. Sin embargo, a diferencia de Wittig, Butler no concibe el sistema de heterosexualidad obligatorio como un sistema completamente cerrado y coherente, que no admite oposición más que desde la exterioridad. Para Butler, la distinción tajante que establece Wittig entre la heterosexualidad y la homosexualidad, entre la mujer y la lesbiana, es exagerada, y la cito. Se encuentran estructuras psíquicas homosexuales en las relaciones heterosexuales y estructuras psíquicas heterosexuales en las relaciones homosexuales.